Buenos días. Voy a empezar presentándome para los que no me conozcáis, las que no me conozcáis. Soy Juan Antonio García, soy profesor del grado en ADE y desde hace poco soy también el presidente de la Comisión de Igualdad. Entonces, si me veis por los pasillos y me queréis hacer alguna sugerencia de alguna actividad, de alguna propuesta que tengáis, o me queréis escribir por correo, pues aprovecho esto también para trasladaros que estamos desde la Comisión de Igualdad abiertos a cualquier sugerencia, cualquier cuestión que queráis plantear. Voy a moderar esta mesa, que es la mesa 2, en la que vamos a hablar sobre intervenciones y nuevos delitos de prostitución en redes sociales y relacionados con las nuevas tecnologías. En concreto vamos a tener dos experiencias. En primer lugar tendremos a Juan Pacheco y a continuación tendremos a Camila Ferreira. Os voy a presentar brevemente a los dos ponentes que nos acompañan en esta interesante mesa. En el caso de Juan Pacheco es educador social, estudió aquí en el Centro de Estudios Universitarios. Desde hace 8 años, como veis, trabaja en policía, ¿vale? En la unidad que tiene que ver con delitos de violencia de género y nos va a contar un poco su experiencia. Y la otra ponente que me acompaña es Camila Ferreira, que ella misma se define como feminista, activista, abolicionista y tallerista. Desde 2021 imparte distintos talleres en institutos y también en foros especializados. Ha participado como conferenciante en numerosos seminarios, es superviviente del sistema prostitucional en España y al hilo de esas experiencias que ha podido vivir en primera persona, ha escrito un libro en el año 2024 que se titula España, la Tailandia europea y cuyo subtítulo es Las cloacas de la prostitución. En la actualidad está preparando otro libro, a lo mejor nos adelanta algo sobre ese nuevo proyecto en el que está embarcada y además también tiene una guía muy interesante que os animo a que consultéis que se llama Ni trata o ni trata, callar no es la opción y que está dirigida especialmente a educadores. Así que muchas gracias a los dos ponentes que me acompañáis. Vamos a empezar por Juan, vamos a intentar ajustarnos más o menos a 20 minutos, ¿vale? Para que tengamos después un espacio para preguntas o cuestiones y a continuación Camila. Cuando tú quieras, Juan. Como os he comentado, yo pertenezco a la unidad de atención a la familia y mujer de la Policía Nacional de Toledo. Ustedes hay unos folletos que son interesantes para que los conozcáis y los podéis coger. No obstante, el folleto ese luego se puede cargar en internet, que no hay ningún problema. Es muy interesante para que sepáis lo que hacemos y cómo podemos ayudar a las víctimas de violencia de género. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que quiero hablar es que muchas veces el tema de la prostitución está como el día. Que a veces, por ejemplo, me estoy acordando ahora de la película El Pretty Woman, ¿no? De idealización de la prostitución. Y estamos hablando, yo ya no hablaría de prostitución, yo hablaría de esclavitud en el siglo XXI. Y el problema de esto es que es uno de los delitos que mueve mayor cantidad de dinero en el mundo, mucho más que el tráfico de drogas, mucho más que el tráfico de armas. De hecho, muchas veces el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual también está conexo al tema de tráfico de drogas, porque ahora lo veremos cómo también se usa esos pisos porque, donde se prostituyen, se obligan a prostituir a las víctimas, también se usa como una especie de venta de droga, de cocaína para los clientes y también lo usan esa droga para usar a las propias víctimas para tenerlas más controladas. También yo quería hablar un poco del consentimiento. El consentimiento realmente está viciado. Porque una persona que estás aprovechando de su situación de vulnerabilidad, ese consentimiento que te da la víctima está viciado. Yo me acuerdo que mi primer destino fue en Denia, donde estaba en Radio Patrullas, y yo ahí me quedé espeluznado porque vi en la carretera que une Denia con Gandía, como a la mirada de la mañana había una fila enorme de chicas sentadas en sillas, ofreciéndose como si fuesen fotografía. Y estaban ahí todo el santo día, hasta altas horas de la madrugada. Pero yo no podía entender eso. Pero bueno, esto no puede ser que estas chicas con 7 años se tiraban ahí al sol más de 14 horas al día. Entonces, un día mi compañero y yo intentamos ver cómo llegaban allí. Y vimos una furgoneta, paramos a esa furgoneta e identificamos al conductor. Pues estas víctimas eran de origen del país del este, pues nos comentaban que ellas lo hacían para ellas y que ese señor que las llevaba era una persona que ellas contrataban como taxista. Claro, yo me quedé perplejo. ¿Cómo es que estas personas que son auténticas esclavas de este tío que las pone aquí a primera hora de la mañana,
y las recoge a altas horas de la madrugada. Digo, a lo mejor había días que estaban ahí 18 horas, sobre todo en verano, que es cuando más clientela hay, ¿no? Entonces, no podía entender cómo esa persona no era capaz de decirme, mira, que me tiene esclavizado este tío. El problema también es que vienen de otros países donde los uniformes en la policía no es lo mismo que aquí en España. Nosotros somos una institución pues que una entidad democrática, pero hay mujeres que vienen de países de fuera que ellas tienen miedo al uniforme. Claro, entonces se piensan que lo que he dicho es va a echar de aquí. No, realmente es verdad, es que es así. No es lo mismo la policía aquí que en otro país. Son mujeres que a lo mejor recurren a la policía en su país de origen y son agredidas incluso dentro de la propia policía. Entonces, ya el uniforme echa mucho para atrás. Entonces, el trabajo de las entidades es súper útil, que ahora lo comentaré porque muchas veces no están los casos, porque las víctimas ven un uniforme y no entienden que nosotros queremos ayudarlas. Muchas veces se piensan, pues como hacen otros países, que me va incluso a sacar la pasta que he trabajado yo todo el día para llevarse una parte. No. Entonces, realmente... ya me ha pasado con la carabinera. Claro, por eso que se viene en España, ¿no? Entonces, la historia es eso, que los uniformes se echan mucho para atrás, ¿no? Entonces, el PDF este yo se lo dejaré al compañero para que luego os lo transmitas. No hay nada extraño, es todo público, entonces yo voy a pasar muy deprisa, no hace falta que copiéis nada porque luego os lo van a dar. Y lo que me interesa es resaltar cuatro cosillas, ¿no? Porque no me quiero enrollar mucho, ¿no? Lo que ha dicho antes, una de las ponentes, creo que ha sido Rocío, ha cambiado muchísimo el concepto. Esto que pasa en pandemia ya no pasa. Entonces, ahora el concepto ha cambiado con las nuevas tecnologías. A la hora de captar a las víctimas también y a la hora de exportarlas. Ahora son pisos que están escondidos y que es muy complicado a nivel policial actuar si no hay una denuncia detallada de una víctima, porque en esos pisos te puede llegar a lo mejor un aviso, porque hay teléfonos que nosotros tenemos de contacto, ¿no? Aquí, que pues imagínate, en una urbanización, pues hay un vecino que está exportando esta chica, avisa, es una llamada anónima que no se queda registrada, pero nosotros vamos allí y si no nos abren el piso no podemos hacer nada. Y si nos abren el piso y dicen, no, sí, es que yo la estoy ejerciendo la prostitución porque me interesa a mí, no hay nada más. Entonces nosotros en ese piso no podemos entrar. Nosotros para entrar en un piso necesitamos una orden judicial y una orden judicial nos la da un juez argumentándola. Yo no le puedo decir a un juez, es que me ha llamado un anónimo al teléfono de trata de explotación y me ha descrito una situación de auténtica esclavitud y yo necesito que usted me dé una orden para entrar aquí. El juez me dice que no hay. Estoy vulnerando el derecho fundamental de dignidad, de entrar en una vivienda. Entonces, es muy complicado la investigación de esos delitos, ¿no? Entonces, también las víctimas, a la hora de denunciar, ya no solo tienen miedo a los uniformes, sino también a las represalias. Tanto aquí en España a ellas como en sus países de origen. Son mafias que tienen, lo que hemos dicho, mueven muchísimo dinero y el dinero es poder. Son mafias que no les costaría nada eliminar a la familia de esa persona en el país de origen. Aquí en España sería más complicado, pero puede pasar. Si no hay una protección, porque también hablamos de la figura de testigo protegido. Entonces, en cuanto viene una víctima de trata y de explotación sexual, nosotros, por ejemplo, el tema de extranjería, es que queda tranquila porque eso se paraliza. Muchas veces las víctimas tienen miedo a denunciar porque se piensan que es que denuncio y lo que va a hacer la policía es echarme. No. Lo primero que es que los proxenetas nos dicen. Claro, para meter. Miedo. Claro, la policía lo único que te va a hacer es pegarte y mandarte de regreso a tu país. No es así. Por eso es muy importante la acción de las ONGs porque informan. El hecho de que estén informadas y decir, oye, si yo pongo una denuncia, lo primero que hace es paralizar cualquier proceso administrativo por tema de extranjería. Entonces, oye, y me van a dar una atención integral, que eso es importante. Ofrecerle a la víctima un camino, una salida. No solo que venga a poner la denuncia y hasta luego, Lucas, ¿no? Y ya me he olvidado. No. Es una atención integral, igual que las víctimas de violencia de género. Se da una atención integral. Nosotros estamos en contacto con el recurso para luego derivar a esa víctima. Por ejemplo, un testigo protegido, pues luego son entidades que a lo mejor, si esto ocurre en Toledo, pues una ONG acogería a esa víctima y a lo mejor la llevaría a Asturias. Y ese domicilio ni siquiera nosotros lo pondríamos en el atestado, porque en el atestado policial, que va luego al juzgado, el abogado del malo tiene acceso a ese atestado. Entonces nosotros ahí no ponemos dirección ninguna ni datos. Si quiere contactar el juzgado con esa víctima, contacta conmigo y luego nosotros contactamos con esa víctima. Pero nosotros buscamos la protección integral de esa víctima. Pero el problema es eso, que en sus países de origen, si están amenazadas sus familias,
es muy difícil que esa persona denuncie, porque teme la vida en otros países de la gente, pues es muy barata. No es como aquí, oye, aquí un asesinato, todo el mundo se pone las manos, ¿sabes? En otros países la vida cuesta lo que puede costar unas zapatillas que juega uno para robarlas, o qué me cuesta, ¿no? Pues mato a la pareja, a los hijos, a tal, y esta persona está cocinada y además sirve de ejemplo para las otras chicas. Mira, esta que ha denunciado, fíjate, en su familia, en su país de origen, se han cargado a su madre. Entonces, eso, muchos casos. claro. Entonces, no denuncian, no solo por el miedo a ellas mismas, sino por el miedo y la repercusión que pueden tener sus familias en su país de origen. Nosotros, por ejemplo, con los ONGs en Toledo, tenemos una reunión trimestral donde hablamos con las entidades. Desgraciadamente, pues, dependiendo del territorio, hay unas entidades u otras, entonces, pues hay veces que la víctima no tiene los mismos recursos, desgraciadamente, si viene una región o en otra. Pero nosotros mantenemos un contacto constante con las ONGs, cada 3 meses nos reunimos con ellas y nos comentan sus inquietudes. Nosotros también les comentamos que podemos mejorar en la formación, porque lo importante es dar una atención integral a la víctima. La mayoría de las denuncias que nos llegan son anónimos a través de estos canales que os comento, el teléfono 910 50 90 o trata@policía.es, pero también muchas víctimas nos llegan a través de entidades, de ONGs. A veces que las llamadas anónimas, como he dicho, pueden ser de gente que ha detectado que en su blog de viviendas hay un piso de este tipo y lo que hace llamar, oye, pasa esto, pero es que es muy complicado ponerte una denuncia con tus datos. Es decir, yo, el vecino del tercero, que denunciar al vecino del cuarto, que resulta que me estoy dando cuenta que es un proxeneta. Pues fíjate, si las mujeres víctimas tienen miedo, cualquier persona también tiene miedo. Y luego también el hecho de meterse en un proceso penal de testigo, porque también pasa el tema de violencia de género. Muy bonito el 8M, ponernos una pulserita aquí en la muñeca o poner un estado de WhatsApp, pero luego es jodido tener que denunciar a tu vecino. Oye, que he visto como mi vecino le alcanza una hostia a su mujer, o como mi hermano, o como mi amigo, o como mi amiga resulta que su novio no le deja salir con nosotras, o como mi amiga resulta que su novio no le deja vestir como ella quiere, o como mi amiga resulta que yo he visto como su novio le quita el móvil de un manotazo y empieza a ver los mensajes que tiene. Es muy difícil, luego, aunque no haya repercusiones a nivel de que temas por tu intimidad, denunciar a otra persona que puede ser amigo o amiga y meterte en un proceso penal. Entonces, es bastante complicado. También hay veces que nos vienen denuncias de clientes. Claro, clientes, nosotros llamamos clientes enamorados. Fíjate, que a lo mejor usan con asiduidad los servicios de una prostituta y fíjate, en ese contexto viciado se piensa que ella está enamorada de él y él está enamorada de ella. En un contexto viciado, ella tiene que ser amable con él porque es su trabajo. Si no lo hace... tiene necesidades. Claro. Entonces, muchas veces esos clientes enamorados dan datos muy importantes. Incluso yo me acuerdo uno que nos dio, oye, es una organización de estas y nos dio el acceso, el número de acceso para entrar a la organización, porque teníamos la vez. Pero el problema es que luego cuando entras en la organización, cuando te abren la puerta del piso, si te la abren y dicen, no, es que yo estoy haciendo porque me interesa a mí, no hay nadie detrás obligándome. Entonces, es bastante complicado de investigar. Luego también otra cosa que está pasando en los pisos es que las organizaciones usan a las chicas de manera itinerante. Es decir, en este piso, a lo mejor este mes hay 4 chicas y como no les interesa que haya un vínculo, que ellas pueden crear un vínculo con clientes o con la zona, que a lo mejor conozcan a un vecino y pueden entablar al final un grado de amistad con ese vecino y comentar lo que está pasando, las van cambiando de lugar. Sí, las pasan. Claro, entonces las propias víctimas no generan nunca un vínculo con nadie porque las organizaciones las van moviendo para facilitar ese control. Claro, que ellas llegan, de repente están en un entorno y cuando conocen el entorno más o menos, se las llevan a otro sitio. Entonces así las tienen todavía más controladas. Ya digo que todo esto está en el PDF, que luego os lo pasará desde la organización. Hay una cosa que me interesa resaltar. Lo que digo, atención integral, ¿no? Que podamos pues, apoyar a la víctima, atención médica y psicológica, joder, el daño emocional, que es una víctima de trata y que le han olvidado prostituir, tiene un daño emocional, pero brutal, porque es muy difícil. Entonces, hay que haber una atención integral, que podamos atender a la víctima, no solo a nivel policial, sino en todos los ámbitos. Asesoramiento jurídico en su idioma, muchas veces
la víctima no sabe, evidentemente, porque sobre todo en temas de países donde hay un conflicto bélico, por ejemplo, Ucrania. Ahora está habiendo muchas chicas que vienen de Ucrania, no tienen un papa de español. Entonces, fíjate, cómo vas a denunciar una situación de conflicto si ni siquiera puedes hablar, no tienes facilidad con el idioma. Entonces, estas organizaciones se aprovechan de la situación de vulnerabilidad. Donde hay países en guerra, eso es un filón para encontrar víctimas que hacen una situación de extrema vulnerabilidad. Te ofrecen un anuncio en el que a lo mejor te ofrecen en España para cuidar niños y luego resulta que te ves metida en un tema de esto. No sabes hablar español, no tienes ni idea del contexto, no sabes cómo funcionan aquí las leyes. Entonces, claro, ellos aprovechan de esa vulnerabilidad de las víctimas. Y una cosa que quería resaltar es que luego hay muchas víctimas que desgraciadamente la UCRIF sería la unidad de extranjería que sería encargada de estos temas, de estas investigaciones, porque son investigaciones muy complicadas. Pues luego, lo que os quería comentar es que luego las víctimas pueden volverse, como pasa en violencia de género, un chico, un niño que ha estado viviendo como su pareja, como su madre era agredida por su pareja, pues al final ese niño tiene una gran probabilidad de convertirse en un agresor. Pues esto pasa también, porque luego las víctimas están controladas en los pisos por mujeres, que se consideran madams, ¿no? Que han sido víctimas. Y son crueles, mucho más, o sea, son una parte fundamental de esas organizaciones, son crueles y controladoras con las propias víctimas. Y ellas han sido víctimas, pero al final, al haber sido víctimas, luego se pueden convertir en agresoras, ¿no? Es curioso, pero es así. Lo que os he comentado, todas estas llamadas se recepcionan a nivel nacional, a través del teléfono este que os he comentado y a través del correo tanta@policía.es. Luego se derivan a, por ejemplo, si la llamada de origen es de Toledo, pues la derivarían a la Comisaría de Policía Nacional de Toledo y nosotros ya haríamos investigación. ¿De acuerdo? Luego lo que os he dicho también puede ser que a través de una entidad, directamente se presenten un comité a la entidad o la víctima para denunciar un tema de trata y de explotación sexual. Y ahora lo que sí me gustaría pues, recalcar un poco el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo esto ha facilitado la captación. Antes tenía que haber una organización muy bien implantada con sus redes, con sus recursos para captar a chicas. Ahora con las nuevas tecnologías eso está tirado. Pones un anuncio en cualquier plataforma digital ofertando un trabajo en España de babysitter, 2.000 euros al mes. Imaginaros, una chica que está en pleno conflicto bélico, una chica de un país donde no tiene recursos, pues, caen como moscas. Entonces, las nuevas tecnologías han hecho que ese proceso de captación sea mucho más fácil y que además que no sea necesario que haya una organización criminal detrás. Ahora hay un perfil que puede ser, podríamos decir, un perfil autónomo, de un personal autónomo que pone un anuncio y puede captar a víctimas sin necesidad de tener todo el entramado que tiene una organización criminal detrás, claro, con la facilidad de poner el anuncio, captarlas y luego a la hora de ofertar ese producto, igual usando redes sociales, internet, entonces lo tiene mucho más fácil. Luego a la hora de controlar a las víctimas también es importante las redes sociales y las tecnologías, lo que ha comentado Rocío, en todos los pisos tienen cámaras, controlan completamente la vida de esas mujeres. Cámaras con su app, el jefe en el móvil, donde se mete la aplicación, le da tal, mientras se está echando una cerveza, está en su móvil controlando, a ver, mira, y esta gente quién es, que está en el piso. Entonces, las tienen controladas 24 horas. Luego también el móvil se convierte en un controlador, porque a las chicas lo primero que le hacen es darle un móvil, no para que esté comunicada, sino para estar controlada. Bueno, en cualquier momento, el móvil lleva un GPS, saben dónde están. Oye, que estás tardando mucho, ¿dónde estás? Comunican con ellas, acuérdate el mensaje de esto, acuérdate que tu familia está en tu país, acuérdate de ellos, las coacciones. Entonces, las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento de control. ¿Sabes? Ya no va a usar el móvil para llamar a la policía, porque aunque el móvil no tenga saldo o tal, se puede llamar directamente a un número 900 que pero ya ni se va a ocurrir. Pues, ¿para qué va a llamar a la policía? Dice ella, me va a echar del país y encima lo que me hicieron en mi país de origen se va a ver represalias contra Lo primero a nível global que ensina para uma mulher prostituída é não confiar na polícia.
Es mandar mensaje engañoso para tener las sociedades. Luego el tema, lo que he comentado, el tema del tráfico de drogas. Y el piso se ha convertido también en puntos de venta de droga, donde ya no es solo tema sexual. Se ofrece lo que podríamos decir fiestas blancas, donde se combina el sexo. Se olvida el sexo con la cocaína. Cocaína, fíjate, menudo negocio, cocaína para los clientes, más pasta, y cocaína también y droga para las víctimas. A veces nosotros camellos de... Claro, y ellas también se vuelven, una persona con una adicción es mucho más fácil de controlar. Y encima, ellas cuando vienen aquí, contraen una deuda con la organización y que esa deuda no va disminuyendo, sino que va incrementando. Imagínate, si ella consume droga, se la da a la organización. Cada vez que consumes, no es gratis, se van metiendo, le van metiendo una deuda. O sea, que no es que a lo mejor ellas tengan una deuda de 10.000, 20.000 euros al venir porque tienes que pagar el viaje, tienes que pagar los trámites que te he hecho, porque ellas vienen con visado de turista desde sus países de origen, le dan un dinero para que ellas tengan el efectivo y a la hora del control de fronteras, pues sí, mire, llevo 3.000 euros, vengo aquí un mes de turista a España. Le dan todo eso. Y luego es una deuda que ellas contraen con la organización, una deuda que no va disminuyendo, cada vez va incrementándose. Si ella consume drogas en la casa, que al final consume porque si interesa la organización, que consuma para que tenga más controlado, se aumenta la deuda. El móvil que le doy no es gratis. Pan, la comida, todos se van cobrando. La deuda nunca disminuye, aumenta. Entonces, es muy difícil de luchar contra esto. Encima también hay un fenómeno, sí, que no es solo aquí en, pensar que no pueden traer de países de extranjero, también aquí en España, a veces que lo que os he dicho es que el proxeneta autónomo pone mensajes en internet y capta menores que están viviendo aquí. La adolescencia es una época jodida, ¿sabes? Todo lo hemos pasado, hay gente aquí que le está pasando ahora, y hay momentos que se aprovechan porque los proxenetas, los que van buscando víctimas, se mueven donde están las víctimas, en los juegos online, en las redes sociales, en TikTok, y en el perfil que tiene el proxeneta de TikTok no pone proxeneta que me quiero aprovechar de ti, pone Juan La Coruña 17, que ya se piense que es Juan, que vive en La Coruña y que tiene 17 años. Entonces al final le engancha, que hay una figura que se llama Loverboy, que enamora a esa chica, hace que se fugue de su casa y se va a donde el proxeneta le ha dicho, y cuando llega allí, el tío se aprovecha de ella, incluso todavía haciéndole creer que él está enamorado de ella. Le dice, mira, cariño, no tenemos dinero, tienes que prostituir, porque si no, y ella ejerce la prostitución. Y luego son temas muy complicados, porque si no actuamos inmediatamente cuando pasan menos de 48 horas, luego localizar ese género es muy difícil, porque luego cuando una persona ha desaparecido, las primeras 48 horas son fundamentales. Hay un caso aquí que viene en el PDF, que se pudo localizar a una menor que había desaparecido, se inició inmediatamente una investigación, se pidieron cámaras en la estación de autobuses, se localizó que esta menor había cogido un autobús a Madrid, luego en Madrid, imaginaos la investigación que lleva esto, pero claro, se tuvo que hacer en cuestión de pocas horas. Se vio con quién quedaba y la historia es que luego a esa persona, en uno de las cámaras del metro de Madrid, se ve como antes viene y gracias a Dios paga con tarjeta. Con esa tarjeta pudimos identificar a esa persona. Y en menos de 48 horas estamos en una finca en Ávila donde el tío la tenía como esclava sexual para él y para prostituirla. Imagínate si en ese momento, porque las imágenes se pierden, dependiendo del sitio donde esté, como máximo puede estar 30 días por la ley de protección de datos, pero el mínimo es la capacidad que tenga el disco duro de guardar las imágenes. Entonces, recuperar esas imágenes, pues es lo que hizo esa actuación tan rápida de la policía, por recuperar inmediatamente a esa menor. Si nosotros no hubiésemos localizado esas imágenes, pues esa menor nunca la hubiésemos podido localizar. Entonces, este Loverboy, pues ¿qué es lo que hace? Engañarla, engañó con mensajes engañosos, haciéndole creer que se estaba enamorada, y al final ella se marchó de su casa. Luego también hay proxenetas que lo que hacen, ya te digo, investigaciones que hemos llevado Policía Nacional, pues que están en su país engañadas y cuando llegan aquí, dicen, no, es que no me dejan prostituir, no, perdona, es que no es una opción. Que lo tienes que hacer sí o sí, ¿qué es lo que hacen? Las agreden sexualmente, para que ellas pierdan todavía más credibilidad. Es decir, si una chica violada es mucho más fácil de manejarla
que no. Entonces dice, que tú lo que quieres es preservar tu virginidad y tal. No te preocupes. Aquí te abrimos sexualmente, te dejamos encerrada durante X tiempo hasta que tú derrotes y accedas a esto. Y ya te digo, todas estas denuncias que nosotros tenemos y que hemos conseguido hacer investigación gracias muchas veces a ONGs que nos traen a víctimas, y al poner una denuncia muy detallada, nosotros podemos empezar una investigación. Aquí os comento que tenían 5 chicas en una localidad de Toledo, las tenían, una de ellas no quería prostituirse, la tuvieron que agredir sexualmente, pegarle palizas, tenerla encerrada sin comer. Pues vino a raíz de una denuncia que puso una chica en Melilla. Inmediatamente se empezó a mover, se inició una investigación con una serie de recursos y se pudo localizar que esta trama, esta organización tenía vínculos en prácticamente toda España, y se pudo localizar esta vivienda, y esa vivienda se pudo actuar, en esa vivienda se localizaban más 2 kilos de cocaína. Entonces, se pudo liberar, es que es liberar, es que es esclavitud, que realmente no es prostitución, es esclavitud. Se pudo liberar a estas mujeres, pero gracias a una denuncia, que si no hay denuncias, nosotros no podemos actuar, es muy difícil. Y luego ya para finalizar, creo que ya estoy con mi tiempo, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de la respuesta policial, claro, estamos hablando de un negocio que mueve muchísimo dinero. Una respuesta policial realmente no va a acabar con el problema, es así, soy sincero. Nosotros no vamos a solucionar el tema de la esclavitud sexual. Es un tema, estamos aquí en la Facultad de Educación Social, es un tema de educación. Quiero decir, yo entiendo que si la prostitución es un tema que podríamos decir que es que está ocurriendo desde hace milenios. En la antigua Mesopotamia, en 3000 antes de Cristo, ya estaba esa figura. Entonces, por eso es fácil cambiar esa normalización de estas situaciones, porque son miles de años de que la prostitución ha convivido con normalidad entre nosotros. Entonces, es muy difícil de cambiar, que el cliente que va entienda que lo que está haciendo, él es cómplice, es autor de una agresión sexual, como decía Rocío. Una persona que va y contrata los servicios de una prostituta en un piso de estos, es una agresión sexual. Esa mujer no quiere practicar sexo. Entonces, es educación. Si no hay clientes, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay clientes. Entonces, la solución es educar, y seguramente con una educación y ya ese dinero que mueve no sea tanto dinero, será mucho más fácil que la policía pueda erradicar esta lance de crimen. Gracias. Los de atrás escuchen, porque las que estaban aquí hablaban tan bajito como princesita y el alumnado no ha escuchado nada. Pero yo hablo como un camionero, así que, pero... No ha pasado. Habla, ¿eh? Espera, que bajo esto. No hables, no hables. Es que está el volumen a tope. A ver, ahora prueba. Habla tú, pues sí. Hay por ahí para encolar. No va. Espera, estoy contigo. A ver, habla ahora. Sí, hola, sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Se explota la cara de... Mira, vamos a decir lo siguiente, ¿vale? Primero quiero darle las gracias. Hola. Se oye bajísimo ahora, ¿no? No, se oye muy bien. Vale. Quiero darle las gracias. Para quien no me conoce, soy Camila Ferreira, víctima del sistema prostitucional, pero sin más delongas, porque no hay tanto tiempo. Como vosotros pueden ver, esta foto me gusta mucho, que es cuando yo era niña. Es la única foto bonita que yo tengo, que yo fui dama de honor de matrimonio de una de mis tías. Entonces, eu vou resumir minha vida um pouquinho para vocês, ¿vale? Todo empieza em casa. Fui nascida e criada em uma das muitas favelas do Brasil. Vengo de uma família desestruturada, disfuncional e extremadamente violenta.
Eu era uma niña invisível para todos os membros de minha família. Para lo único que servia era para ser a criada de todos e a niñera de hermanos e primos pequenos. Desde que tenho uso de razão, eu me acuerdo de absolutamente todo. Mi primeiro agressor ha sido meu irmão maior. Com apenas 3 anos de idade, fui abusada sexualmente por primeira vez por meu próprio irmão. Eu tinha 3 anos e ele 17 anos. Ele era 14 anos maior que eu. Me escondia debaixo da cama de meus abuelos. Esse era meu refúgio. Pero dava igual que me agazapara contra as patas da cama. Aquelas manos grandes me arrastavam afuera e eu em seguida perdia reconhecimento. Seguinte, por favor. A los 14 anos, minha vida deu um giro de 180 graus. Meu irmão pequeno se enfermou e foi ingressado. Em este entonces, eu tinha 13 anos. Meu hermanito estuvo 1 ano lutando por sua vida. Cumpriu os 7 anos em el hospital. Um dia minha abuela foi a visitá-lo, como sempre lo hacía, pero recebeu a triste notícia da morte de meu hermanito. Sua morte foi um duro golpe para mim e em especial para minha madre. Eu venho de uma família que ama os meus varones e desprezam a las niñas. A consequência daquela tragédia, mamãe perdeu a saúde e, consequentemente, também seu trabalho. Já tínhamos uma vida pobre, pero com a falta de ingressos, tras a pérdida de meu hermanito, de muito pobres passamos a ser miseráveis. Com a escassez de recursos e a nova situação econômica de minha família, circulavam rumores por toda a favela. Aún eu, com 14 anos, chegaram os tipos oferecendo um trabalho de niñera para mim, pero tinha que trasladar-me fora da favela. Meus abuelos, sem pensar-lo, apenas aceitaram aquele oferecimento, já que era uma oportunidade de obter ingressos econômicos em casa. Eu, contenta porque ia sair daquele inferno em que vivia, nem sequer mirei atrás. Pero resultou que não existia nenhuma niña para cuidar. Ao chegar a meu destino, empecé a ser prostituída com tão solo 14 anos. Seguinte, por favor. Depois de ser vendida como ganado, acabei em Chile e de Chile fui a México. Finalmente, depois de México, cheguei à Espanha com apenas 17 anos. Entrei em este país como Pedro por sua casa. Era el año 1993. A cidade se chamava Valência. Éramos várias chicas, todas de origem brasileira e todas menores. Eu era a de mais idade. As outras niñas tinham 13, 14 e 15. E também havia uma com solo 10 añitos. Lo único que les puedo dizer é que, a dia de hoje, de todas estas niñas que chegamos juntas, solo quedamos vivas 2. Estuve 10 anos cautiva em Valência, pero não fui consciente do tempo que havia passado, até que saí de aquele encerro, perdi completamente a noção de tempo encerrada em aquele lugar. Seguinte, por favor. Em 2003, chego à isla de Tenerife, pero já não era a niña de 14 anos, já com 27 anos, estava envelhecida para o sistema prostitucional. Eu não podia competir com as prostitutas mais jovens, barrei de categoria. Fui vendida a um proxeneta de Tenerife, deixei de ser uma acompanhante para executivos e me converti em uma puta barata. Também em 2003 me enamorei por primeira vez, obviamente, de um puteiro. Ele pagou a minha proxeneta de turno e me pude ir a viver com ele, porque me dijo que queria casar-se comigo e construir uma família. Eu me senti feliz. Pensei que por fim ia cambiar de vida e sair da prostituição. Ia ter uma família para amar e ser amada. Pero em 2004 me quedei embaraçada. Mi príncipe azul, de qual eu estava enamorada, me deu a elegir entre ele e o bebê. Sem pensar nenhum segundo, eu elegi a ter a meu bebê. E eu estava muito enamorada deste homem, mas estava muito mais enamorada de meu bebê. E em 2004 nasceu minha hermosa Soledad. Com os olhos turquesa, esta niña me salvou a vida, porque graças a que ela
llegó a mi vida, yo encontré las fuerzas y el motivo para dejar de consumir alcohol. Siguiente foto, por favor. Como ustedes pueden ver, essa que ustedes ven aqui, já fui jovem como ustedes. Antiguamente não existiam os teléfonos inteligentes, não? E os proxenetas nos faziam buques de foto. E acorda que eu he dicho para ustedes que eu me quedei 10 anos cautiva em uma casa de um sítio qualquer de Valência. Essa foto que eu estou de lenceria branca foi desta época. Em 99, eu tive um filho, pero isso já vou falar no segundo ou no terceiro livro, porque foram 30 anos e 8 meses na prostituição. Como que eu recuperei essa foto? Esse ninho que eu tive, que me quitou cliente meu, que era seu progenitor, e junto com o proxeneta, esse ninho, depois de anos, voltou à minha vida e é um homem que tem 26 anos, e essa foto me regalou ele, porque ele encontrou essa foto nas coisas da mulher que ele creia que era sua madre, e em verdade sua avó. É uma história muito larga, que não há tempo para contá-lo. É destino porque eles tinham todos os meus dados de minha família, é uma família europeia de poder, que eu não posso dizer, mas, e por casualidade da vida, a 15 minutos caminhando da favela onde eu fui nascida e criada, essa família europeia tem um negócio cerca da favela onde eu fui criada, e os dados até meu tipo de sangue. E como esta senhora teve 5 filhos, só sobreviveu um, que era cliente meu, com quem eu tive filho, eu me enterei depois por boca de meu filho, de que ela tinha tudo sobre mim e minha família, pois se ninguém se enfermara, que tirar da família de sangue. Isso é muito comum utilizar as mulheres prostituídas para muitos fins, vale? A prostituição vai muito mais allá de sexo de pago. Seguinte, por favor. Não se pode falar de prostituição sem mencionar o racismo. Por quê? Os hermanos tristes do sistema prostitucional são a trata, o narcotráfico e o racismo. Ustedes querem pruebas mais grandes de racismo em este país que o hecho de que mais de 90% de mulheres prostituídas são imigrantes. Eu diria que aún é muito mais, porque sinceramente não me dejo levar por os dados. Tenho a convicção de que nós, as imigrantes, estamos aqui para servir a los varones de Espanha e da Europa rica, porque eles nos veem assim e a sociedade o aceita. Quais são as consequências do racismo na vida de uma mulher prostituída? Isso podemos aplicar-lo a qualquer pessoa que sofre racismo em sua vida, mas neste caso estamos falando de mulheres prostituídas. Em caso das mulheres negras, pretas, racializadas, como vocês nos queiram chamar, o racismo suportado lhes produz tristeza, angústia, estresse, ansiedade, baixa autoestima e depressão, entre outras doenças e problemáticas. Enfim, o racismo enferma e o racismo mata. As mulheres negras são as mais agredidas e violentadas fisicamente, verbalmente, sexualmente e psicologicamente. Em esse sistema prostitucional, as mulheres negras, aparte de sofrer o que sofrem todas as mulheres prostituídas, elas têm que lidiar, además, com ataques racistas por parte de proxeneta, de los violadores pré-pago, de las mames e também incluso por parte de las mesmas companheiras. E añado, además, que são as que menos dinheiro cobram. Com todo o que lhes passa às mulheres negras e racializadas, aparece uma nova doença desconhecida para o mundo, que é a doloridade. Este dolor, este sentimento, solo lo conocemos las que no somos blanquitas de piel. Solo nosotras sabemos lo que se siente. E por ello, que para poder entender um pouco como nos sentimos nosotras, recomendo a aquelas mulheres blancas que queiram acercar-se a este conceito o livro titulado Doloridade, de la escritora Vilma Piedade, de la Universidade de Rio de Janeiro. Seguinte foto, por favor. Como vocês podem ver, é incômodo falar de isso, pero eu hice uma pirâmide e na cima da pirâmide estão as mulheres árias, que são mulheres rubias naturais de olhos claros.
independiente del país que sea. Las mujeres europeas blancas, y después están las blancas de cualquier otra parte del mundo, las mestizas como yo, las indígenas, las asiáticas, las afrodescendientes, porque no es lo mismo ser negro de Brasil, de Espanha, de qualquer outra parte do mundo, que ser negro de África. E no mais baixo da pirâmide estão as mulheres negras de África. É incômodo, mas é uma realidade. Em Bruxelas, a 10 minutos caminhando, aí cerca de onde está o Parlamento Europeu, há um barrio de las negras e elas só podem cobrar 30 euros. Se isso não se chama racismo, como se chama, não? Seguinte foto, por favor. Como vocês podem ver, aí tem fotos, eu corri foto de mulheres negras que eu considero guapas, não? Pero há uma curiosidade. Aunque muitas se creem de categoria superior por ser espanhola, blanca ou europeia blanca, ou simplesmente por ser blanca, quando uma mulher negra é demasiado guapa, é muito mais valorada e tem mais êxito com os varões que uma mulher ária. Pero tem que ser negra tipo A. Dentro do sistema prostitucional, quando há várias mulheres negras, só a mais bonita vai ter êxito com os varões, as outras vão estar aí para ocupar espaço. É feio, mas essas coisas sucedem. Eu vou dar um exemplo de racismo. Antigamente, as mulheres, quando eu cheguei aqui em Espanha, diziam que eu tinha a boca grande, eu fazia assim, para aparentar que o lábio era mais fino. Tudo que aparecer uma mulher branca, de olhos claros, como Angelina Jolie, porque ela é branca, tem olhos claros, mas tem os lábios de negra. E quando ela se hizo famosa, as mulheres blancas de Europa e de toda parte do mundo, que têm a boquita pequena, começaram a poner e seguem ponendo coisas na boca. Então, tuvo que vir uma mulher branca para que virar a moda e para que se viera bonito. É incômodo, mas essa é a realidade. Como não há tempo, passa aí para o del livro. Então, eu marquei umas coisas que eu quero, porque não há tempo para falar de tudo. Espanha é o primeiro país no continente europeu com consumo de prostituição. É um país proxeneta e um país prostituinte. E é terceiro do mundo. Aí dizem, já escutei falar em uma jornada que já passou para o segundo. OnlyFans. Há muitas mulheres em OnlyFans e a maioria que aqui em Espanha, a maioria que está em OnlyFans são universitárias e são mulheres de nacionalidade espanhola. E elas creem que porque está em uma pantalla que não são mulheres prostituídas, são mulheres prostituídas igual são putas, vale? E vídeo, as fotos que vocês subem em OnlyFans, se queda, estou segura que isso roda por todo o mundo. E o problema de OnlyFans e outras plataformas que fazem o mesmo trabalho, como Cafezito, entre outras, empieza em uma pantalla, mas sempre vai terminar na cama de qualquer. Eu, por exemplo, não me veia já salida do sistema prostitucional, porque é um sistema, não me veia como vítima de trata, porque isso não há muito se ha abolido. Há muita gente que, por ignorância e falta de conhecimento, sigue dizendo trata de blanca. E são as mulheres como eu, as mulheres racializadas, somos as mais tratadas, incluso mais tratadas que as mulheres blancas. E muitas mulheres que, por desgraça, seguem no sistema prostitucional, não se identificam como vítima de trata, por lo mesmo, porque muita gente, por falta de conhecimento, sigue dizendo trata de blancas. Outro tema também que eu quero a abolição da prostituição. Claro que eu luto por a abolição da prostituição, mas eu não quero que em Espanha passe o mesmo que está passando em França, que aboliram a prostituição e deixaram as mulheres à la deriva. Não se pode abolir a prostituição sem criar uma base, um alicerce de ajuda para as mulheres. Há que abolir a prostituição, há que dar documento para as mulheres que não têm, há que dar casa
para as mulheres não ter que pagar um alquiler, há que dar trabalho, estudo, há que dar oportunidade, não pode abolir a prostituição e deixar as mulheres à la deriva. Outro tema também que eu vou provar para vocês, porque muita gente, por ignorância e falta de conhecimento, habla que a prostituição é um trabalho e que as mulheres estão aí porque querem. Pois eu vou provar para vocês que a prostituição é um problema político. Por exemplo, desde que Brasil, eu sou brasileira, que é um país pobre, já quisera todos os países da Europa ter as riquezas naturais de meu país e de qualquer país de Latinoamérica e de África. E precisamente os países mais ricos em recursos naturais onde está o maior índice de pobreza e de mulheres prostituídas. Isso é um problema político. Les vou dar um exemplo recente. As últimas vítimas desse sistema prostitucional, mulheres venezuelanas e ucranianas, porque guerras e fracassos políticos empurram mulheres ao sistema prostitucional. Quando Venezuela era um país próspero, do qual a Espanha se ha beneficiado muito, e muita gente ha imigrado para a Venezuela, quase não se veia mulheres em situação de prostituição, uma que outra, porque os padres eram drogaditos e coisas assim, família desestruturada e disfuncional, mas não se veia. Mas com os problemas políticos que todos conhecemos de Venezuela, essas mulheres e essas ninhas se viram obrigadas a sair de seu país e, ao dia de hoje, em todas as casas de cita de Espanha e do mundo, estão petados de mulheres e ninhas venezuelanas se prostituindo. E as últimas vítimas, mulheres ucranianas, porque guerras e fracassos políticos empurram as mulheres a isso. Vamos ver na Espanha da Guerra Civil e na Europa da Segunda Guerra Mundial, do qual a Espanha não hizo parte, porque a Espanha estava vivendo sua própria guerra civil aqui. Muitas mulheres espanholas e europeias também han ido para a América Latina se prostituir. Não é uma crítica, é só para mostrar para vocês, mais uma vez, que guerras e fracassos políticos empurram as mulheres a isso. O que passa que a pergunta que eu hago é: na Espanha da Guerra Civil, na Europa, que foi assolada por la Segunda Guerra Mundial, o êxodo venezolano, a guerra da Ucrânia, não há homens? Sim, há, mas quem põe boca, vagina e ano são sempre nós outras, as mulheres, porque o sistema prostitucional foi criado por e para nós outras. Há homens se prostituindo? Sim, mas não é o número de homens que são prostituídos, que são abusados sexualmente, comparado com as outras, as mulheres, é bastante ridículo. E é um sistema. Por que eu hago o que eu hago ao dia de hoje? Porque eu não quero que nenhuma de vocês, as outras que são mulheres jovens, lindas e guapas, as outras estão em situação de perigo. Eu conheço o caso de uma compatriota de vocês, que essa mulher saiu um dia, espanhola, branca, saiu para ir de passeio no fim de semana com suas amigas a ir a uma discoteca. E sabe como que a polícia encontrou essa mulher? Encontrou ela do outro lado do mundo, desnuda, encadenada, e essa mulher tem um ninho. Ela não pode dizer quem é o progenitor de seu filho, porque quando tu está encadenada e sendo violada por vários homens diariamente, é impossível saber quem é o progenitor da criatura. Então, nenhuma mulher está livre disso. E é uma mulher com uma família normal, que tinha uma vida normal, pero que passa? Uma mulher jovem, guapa e europeia. Me entendem? Vale, sim. Como eu disse, a prostituição é um problema político. E as consequências desse sistema prostitucional são muitas, muitas, muitas. E já foi comprovado cientificamente que, por exemplo, os veteranos de guerra, o estresse pós-traumático deles estão aqui, não? Era mais alto. Pero há 44 anos que a doutora Melissa Farley, dos Estados Unidos da América, pero eu tiro mais por Espanha, eu tiro mais por a doutora Carmen Delgado, que é catedrática da Universidade de Salamanca, psicóloga. Elas estudam mulheres em situação de prostituição. De los veteranos de guerra, o estresse pós-traumático está aqui, e das mulheres prostituídas está aqui. Isso foi comprovado cientificamente.
Ya no puedo hablar más porque no hay tiempo. Aquí está mi libro, mi primer libro, que se llama Espanha, la Tailandia Europea. Aqui eu estou contando a realidade incômoda do sistema prostitucional, e segundo vai ser muito mais picante, para que ustedes não vão ser pretty woman e os proxenetas, os puteiros, que eu prefiro dizer violadores pré-pagos, não vão ser Richard Gere. E o objetivo é dizer a realidade para prevenir, sobretudo, ustedes. E, además, eu sou uma feminista, mas não sou uma feminista qualquer. Feminismo que eu defendo, não estou em contra do homem. Eu estou em contra de homens maltratadores. Eu estou muito feliz que aqui há varones, e eu creio que qualquer ser humano com sentido comum, estamos em contra de qualquer tipo de violência à mulher. Por exemplo, eu sou uma mulher, mas o hecho de que eu sou uma mulher e uma supervivente não me dá o direito de exercer violência em cima de uma outra mulher, porque é violência também, ou em cima de um varão. El respeito. Então, não permite que nadie les adoctrine, e vamos, nós outros, seres humanos, homens e mulheres, genuínos, pessoas de bem, unir-nos em contra da lacra, que é a violência em contra das mulheres e em contra de qualquer tipo de violência, porque violência é violência, e dá igual de que parte venga. E se tem que fazer perguntas, e pode, pois, muitíssimas graças. Estou vendendo livrito, só que como eu sei que os outros estudantes, a maioria não tem dinheiro, porque os estudantes são pobres, só quando são, e aí eu entendo, tenho que pedir para os padres de ustedes para comprar. Estou vendendo em Amazon e, además, minha filha Soledad me abriu nas redes sociais que se chama Instagram. Eu quero que vocês me sigam, dê likes e põem coraçãozinho sempre para ajudar-me, vale? E quando eu sair daqui, eu vou mirar a ver se vocês estão seguindo, vale? Eu hice um amigo que se chama Ariel e minha amiga Joy. Joy, venha buscar tu livro. E, por favor, comprem livritos. Tem que ajudar. Gracias. Vamos a abrir un turno, ¿vale? Para cualquier pregunta, cuestión que queráis lanzar. ¿Se puede comprar aquí? Claro, eu tenho aí. Sim, há mais em uma maleta. ¿Cuánto cuesta? 20 euros. E se não tiene dinheiro, posso deixar uns quantos com a professora e aí depois ela me avisam, mas tem que pagar. Eu filmo, eu tenho que pagar. Porque eu sou pobreza. Sí. Eu vendo el almuerzo para comprar la cena, ¿me entiendes? Soy pobreza. Pero vamos a apuntar para pedir unos libros en la biblioteca. Ya está ordenado 10 libros para el Vale, vale. Venga, vamos a abrir un turno para preguntas que queráis plantear. Entonces, Quería hacer una pequeña observación que me ha gustado mucho. Lo que ha comentado de los conflictos bélicos, que siempre las víctimas propicias son las mujeres. Me estoy acordando de la Segunda Guerra Mundial, que lo ha logrado. Los nazis durante la Segunda Guerra Mundial hicieron atrocidades, barbaridades. En la invasión de la Unión Soviética violaron, mataron. Y luego, ¿cómo fue cuando tomaron Berlín? Como represalia, ¿qué es que hicieron? Violaron a 500.000 de mujeres berlinesas en represalia. O sea, al final, las víctimas más propicias en las guerras son las mujeres. E muitas mulheres espanholas também, porque o conhecimento que eu tenho de los imigrantes espanhóis que foram para o Brasil, que ao dia de hoje muitos morreram e muitos são muito maiores dos que han sobrado, muitas mulheres chegaram em meu país. E quando eu escutava a história dela sendo pequenita de los espanhóis, muitas mulheres também han sido violadas, porque as mulheres são vulneráveis em toda parte do mundo. Hay que falar de las de Alemania, pero não podemos olvidar
de las abuelas y de las bisabuelas aquí en España, la España de la Guerra Civil, que fueron violadas y que fueron llevadas para otros países para dar hijos blancos para hombres en otros países, porque yo conozco muchos casos. Pueden preguntar lo que quieran. Hay confianza. Vamos a hacer que con nosotros conocemos de toda la vida. Y entra aí no Instagram que eu vou mirar ustedes, hein? Se ustedes não me seguem, eu vou colocar, mira, me deixaram colgada na Universidade de Castilla-La Mancha. exatamente. Venga, alguma pergunta? Camila, coordenação Camila Ferreira. Camila com K porque é mais bonito Camila com K. Por allí, Juana. Yo para romper el hielo, ¿vale? Primero, felicito al representante de la Policía Nacional por la sensibilidad que demuestra cuando lo cuentas, porque tenemos una percepción y por lo que te comentan, ¿no? Que cuando a veces llegas a la Policía Nacional no hay una sensibilidad especial con la persona que te atiende, y eso también hace que te pienses mucho si ir o no ir a denunciar ciertas agresiones, violencias, etc. Entonces te escucho, Juan, y digo, ¿cuántos? Vamos, me parece que tendría que haber muchos más como tú y con esa sensibilidad que parece que tienes sobre este tema. Pero lo aprendí aquí en Talavera, en el centro de educación social, realmente. O sea, Bueno, por eso para mí esto es mi casa. pues doblemente, entonces nos felicitamos, ¿no? Yo acabo de llegar de Uruguay ahora, llegué ayer, y en Uruguay me encontré una comisaría específica para la denuncia de los delitos de violencia de género. Estaba solamente una comisaría pensada para eso, ¿no? Nosotros esto todavía no lo tenemos. Pero con que tuviéramos personal de este tipo de formación que tú tienes, creo que ya la propia Camila, que de inicio nos ha contado cómo ver el traje o el uniforme genera rechazo, porque ellas tienen otra percepción. Con lo cual, esa labor que vosotros hacéis, qué importante, hoy aquí tú, luego ya no sé si estas unidades, porque tú correspondes a una unidad de género, ¿no? En Toledo, no sé realmente cuánta gente sois, qué formación tenéis, y si realmente tu patrón, el patrón que tú nos has mostrado aquí, ¿está generalizado o eres como el No. Mira, por ejemplo, otra cosa que iba a decir en el informe, yo en 2 años, los últimos 2 años es la segunda vez que pongo el uniforme. Nosotros en atención a las víctimas de violencia de género no llevamos uniforme, vamos vestidos de calle, porque cualquier barrera que podamos quitar es importante. Entonces, aquí como es un tema institucional, pues puedo ir con el uniforme, pero realmente cuando atendemos a las víctimas no lo llevamos. Nosotros en la Policía Nacional tenemos una formación continua, porque además, como hemos visto en el tema de tratas o en el tema de violencia de género, el tema delincuencial evoluciona. Entonces nosotros en la UFAN hacemos cursos presenciales en Madrid, donde nos dan también, nos imparten sobre género. El curso que nosotros hacemos en UFAN es 2 semanas online y luego una semana presencial, donde la mitad de lo que están presencialmente allí es tema de género, porque hay que entender el género, porque las mujeres, lo que hemos dicho, no era el tema de las mujeres alemanas en sí, sino que cuando hay un conflicto bélico, las primeras víctimas son las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen ellas? Han iniciado ellas la guerra. Muchas veces se criminaliza a la mujer desde hace muchos milenios. ¿Quién le dio la manzana a Adán? Fue Eva, ¿no? Entonces, Eso dice. Claro, la historia es que son miles y miles de años que hay que cambiar. No, si ya estamos, ya lo hemos hecho aquí, leche. Si hemos 4.000, 5.000, 6.000 años donde la mujer ha sido víctima, eso no se cambia en 40 años. Gracias, eso es muy difícil de cambiar y hay que seguir trabajando. Y desde la Policía Nacional a nuestros compañeros los formamos en género y los formamos también en atención integral a las víctimas de violencia de género para que la víctima se sienta arropada. Y una apreciación a Camila, ya porque ya puedo hablar de los dos. Felicitarte por lo valiente que has sido, porque a mí, Camila, no he leído este libro, voy a ver si ya hemos adquirido el libro para la facultad, pero de verdad que me parece que esa historia de vida merece ser contada, porque
salir de donde estabas no es fácil. Y llegar a tener una vida, vamos a ponerle comillas, normal, no tiene que ser nada sencillo, nada sencillo. Entonces, yo solo te preguntaría, Camila, ¿en qué medida, lo has dicho, la asociación te ayuda a salir de ese espacio, pero solo la asociación o realmente pues, has contado con otro tipo de ayudas más allá de la de ANFRA, que es la asociación de la que has comentado tú antes? Mira, em verdade, né, eu penso que, por exemplo, se tu vai fazer um tratamento para um dependente químico, não? Porque não me gusta dizer drogadito, eu prefiro dizer dependente químico. Tu pode levar esse dependente químico em la melhor clínica de reabilitação, mas incluso ele tem que poner de sua parte. A mim não me deram o pescado, a mim me deram a canha e me ensinaram a pescar. Entende? Então, todo ser humano, por muito que uma pessoa te vai ajudar, tu tienes que poner de tu parte para que as coisas funcionem. A mim me deram a oportunidade, mira a mosca cojoneira, me deram a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, e também hay que ter em conta que as mulheres não vamos ser hipócritas. Há mulheres que não vão sair do sistema prostitucional nunca. Primeiro, tu tienes que saber quem e o que está atrás de esta mulher. Por exemplo, eu, quando me quitaram meu filho, eu me converti em alcoólica, porque o álcool é uma droga consentida por la sociedade. E quando eu me quedei embaraçada de minha hija Soledad, deixei de, praticamente, quando eu soube que estava embaraçada, eu deixei de consumir o álcool para não prejudicar o bebê. Aí, ao princípio, eu temblava, eu ia passado muito mal, mas eu pensava em el bebê. E aí, quando cumpriu os 9 meses, eu já não tinha gana de beber. Mas seguramente, se ao dia de hoje, eu seguramente não estaria viva, eu seguiria sendo alcoólica, para manter o vício do álcool, eu seguiria na prostituição. Então, não todas as mulheres, mas eu estou segura que se a muitas mulheres surge a oportunidade de sair de isso, muitas vão agarrar com unhas e dentes. Mosca cojoneira. Mas alguma pergunta más? Bueno, Camila, es un placer siempre escucharte, aprender de ti. Es un referente de vida, es un referente de resiliencia. Estamos en un foro en el que hay estudiantes que se están formando para ser trabajadores, trabajadoras sociales, educadores, educadoras sociales y también otros perfiles. ¿Qué les pedirías a quienes somos profesionales cuando vamos a abordar o vamos a trabajar con una mujer en un contexto de prostitución? ¿Qué necesitáis? Necessita ter amor por lo que hace, primeiro não, porque quando as coisas se fazem com amor, te sale bem, e tem que armar-se de muita paciência, porque trabalhar com mulheres em situação de prostituição não é fácil. Não é fácil, tem que armar-se, de amar o que hace e ter muita paciência e, además, ter em conta que muitas vezes vocês vão sair de aí frustrados, porque às vezes vocês querem fazer a coisa e não les dão a oportunidade de exercer bem o trabalho de vocês como vocês gostariam. Então, vocês têm que estar preparados para o que seja e preparados porque não les vão dar todas as ferramentas que vocês necessitam, desgraciadamente assim. Então, eu digo, armar-se de paciência. Mais alguma coisa? Alguém vai perguntar alguma coisa mais? Vale, estaba como, me lo estoy pensando. Pode perguntar o que queira. Sim, não há... Preguntarte cómo fue ese proceso psicológico que debiste pasar después de la situación de trata y de violencia sexual. Todavia, eu estou em processo de evolução, não? Por exemplo, vou contar uma coisa personal que me passou lunes, essa semana. Eu cortei o primeiro que hice foi cortar com minha família proxeneta, a mesma família que me explotava. Não foi fácil, mas ha sido muito duro para mim. E então, como eu não hablo mais com eles, só com uma tia que foi minha tia, que é boa comigo, que foi lá de la boda.
que é a única que me ha querido, pero também é uma mulher sofrida que ha tenido uma vida difícil. Então, dizia que minha madre e minha família, minha madre estava chorando porque eu não hablo mais com ela, e minha tia disse, mira, sua madre está muito maior, habla com ela, pues se ela se muere para que tu não se sinta mal. Aí falei com ela, pero não senti absolutamente nada, porque antes eu não tinha tempo de pensar. É feio o que eu vou dizer para vocês, pero a gente tem que deixar de romantizar a família. Vosotros que tienen una buena familia, tienen que dar un canto en el pecho. Yo no lo tuve y hablé con ella, con mi progenitora, no he sentido absolutamente nada. Y lo que me lloré mucho, porque mi violador, mi primer agresor, que fue mi hermano mayor, sigue siendo su hijo favorito. Ella está brava conmigo porque yo soy activista, soy abolicionista. Sigue protegendo mi violador. E nesses casos somos sempre nós outras as mulheres as que temos que sair de nossa casa, que somos expulsas praticamente da família. E eu estou em processo de evolução, eu estou conhecendo quem realmente sou, o que me gusta, o que a mim não me gusta, eu estou nesse processo. E agora estou tendo problema com muita gente, porque eu descobri que não me gusta ser maltratada. Eu tinha era natural para mim ser maltratado, eu tinha normalizado isso, e ao descobrir que eu não me gusta ser maltratada, eu estou no efeito colador, que isso vocês têm que fazer também, serve para qualquer ser humano. Eu estou sacando de minha vida todas essas ratas de 2 patas humanas que caminham por aí que não servem. Estou sacando todo, e em minha vida eu só quero seres humanos com qualidade humana, e eu recomendo isso para vocês também. Se uma pessoa não agrega para vocês, carretera e manta. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Por ahí al fondo. Hay situaciones en donde el encontrar lo que piensas, lo que actúas. ¿Ha pasado algo parecido? No escucho. Un poquito más alto, por favor. Habla alto. Venga, fuerte. Toma tu colacao. Controlar lo que piensas, porque tú actúas, tu forma de ser. Pero controlar en algún momento el entorno de algo. Yo no escucho qué es. Sí, creo que lo que quiere preguntarte es si en algún momento has sentido, cuando eras víctima de la prostitución, si has sentido que controlaban tu forma de pensar, que trataban de influir, de inducirte ciertos pensamientos o emociones, o cómo jugaban para que tú actuases como ellos querían. Sim, totalmente. Eu estava controlada por mi proxeneta de turno e era controlada por minha família. Então, mientras eu estava no sistema prostitucional, que foram 30 anos e 8 meses, eu era controlada por los proxenetas, por la mami e também por minha família. Então, ao revelar-me, ao sair desse sistema prostitucional, abandonei essa família que tanto dano me fazia. Estou lutando em contra de isso. Então, agora, quando eu era sumisa e obediente, eu era a buena. Agora, eu sou a pior pessoa do mundo, tanto para minha família proxeneta, quanto para os proxenetas. E agora, pero eu cheguei em uma fase de minha vida que eu já não temo nem sequer a morte. A mim já me fizeram de todo. Se vocês mirar, vê uma cicatriz grande que eu tenho aqui na frente, tenho na cabeça, eu tenho queimadura, tenho marca de balaço. Se mirar só minhas mãos, eu tenho cicatrizes por todo o corpo de los maltratos que eu recebi ao longo de minha vida. E agora convertir-me em ativista, eu tenho o lobby proxeneta me atacando, que contratam a mulheres prostituídas para dizer que sou uma mentirosa, mentem, todo isso, como por exemplo, como a maestra Vicenta e todas as pessoas como ele, todos que estamos lutando em contra dessa violência, desse sistema, seremos atacados em redes sociais, nos chamarão mentirosos de todo. Isso é outra forma de maltrato, mas eu nunca vou higienizar. Eu não vou pôr a prostituição de color de rosa como se fosse o mundo de Yuppie, não. Eu vou dizer a verdade para vocês, porque eu não quero que passe com vocês. E se querem me matar, pois que me matem.
Yo ya llegué a una fase de mi vida que yo no temo ni siquiera la muerte. Ya a día de hoy nadie me controla más. Sobre los puteros, ¿quiénes consumen mujeres? Así ¿Qué es, hombres, qué perfecto. perfil de hombres has tenido tú la experiencia extensa por todo el mundo? Todos, mira, para romper los mitos. sí, mira, no hay un perfil. No hay un perfil. Qualquer hombre, mira, yo, por ejemplo, yo veo que às vezes as pessoas se peleam por gente famosa aí nas redes sociais, um defendendo o outro. Eu não posso dizer nomes, eu posso contar em pecado, mas eu não posso dizer de pecador. Eu he estado com mendigos, que han pagado para estar comigo. Quando eu era jovenzita e guapa como vocês, he estado com homens muito ricos de Espanha e fora de Espanha, e com muitos famosos também, do mundo da política, do deporte, grandes empresários políticos nacional e internacionalmente conhecidos. De hecho, minha progenitora não vive mais em la favela, e a casa que minha progenitora tem em Brasil, isso me deu um político de alta gama quando eu era jovem e guapa, que mandou um funcionário dele ir para o Brasil, encontrou com minha madre allá, e minha madre elegeu a casa onde ela queria, e se eu lo comprei, seguramente foi com dinheiro público espanhol. También eres guapa, ¿eh? Ah, graças. ¿Más alguna pregunta, chicas? Camila, última cosa. Esa situación que tú vivías en tu familia, que nos ha parecido a todos escalofriante, ¿no? Que tu hermano te violara y te... Sim, eu me acordo de todo, de Esa todo. situación... Isso que eu tenho aqui, essa cicatriz grande, foi um lenhaço que ele me deu quando eu tinha 5 anos. Pero não morri, eu sobrevivi. Esa situación, entiendo que en tu favela, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿era algo más generalizado o que estaba, entiendo que estaba extendida o era una situación que estabas viviendo tú? No, o era normal, o tú hablabas, porque ¿en qué medida no podías contarle a nadie, o si lo podías contar, nadie te apoyaba para que eso parara, o eras tan pequeña que ni entendías? No sé. No, lo que pasa que mi familia, ¿vale? É uma família extremadamente violenta e a favela, como se fora dos Brasil. A favela é um mundo à parte. Não sei se vocês viram que há pouco é que entraram a tropa de elite, EBOP, nas favelas do Brasil. Isso da favela não é um mito. Por exemplo, o balaço que eu tenho em minha perna, isso foi aos 10 anos de idade em uma balacera, em um cruze de balas da tropa de elite com os bandidos. Pero eu não te posso dizer quem que me ha dado esse plomaço em la perna. Eu não te posso dizer se foi a polícia ou se foi os bandidos, porque eles têm o mesmo armamento. Então, existe dois Brasil. As favelas do Brasil é um mundo completamente à parte. Eu, quando eu vejo um europeu dizendo, eu sou de barrio e tenho medo de los rumanos e tudo isso, eu passo tudo isso por el forro, porque eu he estado em sítios perigosíssimos da Europa, né, do continente europeu, onde nenhum romano, marroquino, essa gente na favela do Brasil, vocês não entram, aí só entra a tropa de elite e o exército brasileiro. Quando entra, é para matar ou para morrer, me entende? É um mundo completamente distinto. Então, o que te quero dizer com isso? Viver em um lugar como a favela, tu normaliza a violência. Por exemplo, meu avô era sicário, a primeira esposa de meu avô, para lavar, desses homens que antigamente, o honor de um homem se lava com a sangue, me entendem? A primeira esposa dele, ele matou a esposa. E aí, os de café, sabe, os ganadeiros, os plantadores de café, os terratenientes em Brasil, quando queria matar uma pessoa, mira, chamava minha avó, eu quero que mata fulano, ciclano, beltano. Meu avô ia, matava, não passa nada. Então, claro, quando tu é criada, nascida e criada num lugar violento, tu normaliza a violência. Então, você me entende? Tanto é que minha família tem tão normalizada a violência, que sabe que minha madre disse para mim que ela não sabia de que eles me hubieran hecho tanto dano. ¿Por quê? Porque ella tenía normalizado, ¿me entiende? Que mi hermano, y aparte, las palizas que ele me dava, era punhetaço. Um homem de 14 anos maior que eu, e forte, punhetaço. E quando eu era pequeno, eu me desmaiava e até fazia pipi, ¿me entende? E eles viam isso como algo completamente normal.
porque tanto é assim que até os 14 anos que eu estive aí, esse homem me pegava dia sim, outro também. Ele e qualquer outro membro da minha família, eu vivia e ia na de moratones. Por isso, vê, eu tenho cicatrizes de toda essa violência. Tanto é que quando eu fui ao médico, a primeira vez que eu fui ao médico, que na Associação Médicos do Mundo, aí a trabalhadora social de Médicos do Mundo me levou ao médico, e quando a enfermeira me quitou a roupa, a enfermeira se desmaiou. A enfermeira espanhola se desmaiou porque ela se quedou impactada. E eu não entendia porque eu também tinha normalizado a violência. E agora, porque os espanhóis me educaram, porque eu era super salvaje. Quando tu ler o livro que eu estou fazendo a classificação das prostitutas, e eu sou a puta Karate Kid, e há muitas Karate Kid também. Porque quando alguém me mirava, alguma prostituta me mirava, não me mirar, eu já pegava, me entende? E aí as prostitutas espanholas, as prostituídas espanholas, elas têm medo de nós outros, porque nós outros somos mais salvajes. Aí eu me acordo que havia uma que era bem bonita e era a única espanhola que tinha, e ela tinha que pagar-me 50 euros semanal para ser segurita dela, para que nadie la pegasse, como na cárcere, porque as espanholas não sabem pelear. E eu não, eu sou a Karate Kid, eu pego, sabe? Aí uma vez peguei até um tino, um puteiro tino, foi a primeira vez que eu vi um tino com os olhos abertos. Eu peguei, recebi 200 euros de multa, aí eu peguei, aí o tino deu para a proceneta assim, para, tu estás segura que essa é uma mulher? Porque eles não falam, essa é uma mulher. Me pegou, patê. Eu peguei, e aí recebi 200 euros de multa, que aí eu fui de um Karate Kid no tino, se quedou com os olhos assim, parecendo um plato. De verdade, foi a primeira vez que eu vi um tino com os olhos abertos. Aí, antes de encerrar, eu vou contar uma anedota para vocês. Vendo ele com esse uniforme, lá o CRIF, porque antes, na época minha, nos anos 90, todavia não tinha lá o CRIF, né? Era a Guarda Civil, não? E tudo isso. E aí, quando lá o CRIF me correu em praças distintas 19 vezes, na 19ª vez, e mesmo a equipe de polícia me correndo em praças distintas, aí o chefe dijo assim, que se chamava Javi, aí em Canárias, naquele então, se chamava Javi, ele falou, Roder, Camila, tu eres como Jesus Cristo, está en todas las partes. Vale, dos intervenciones por allí y por aquí, Vicenta, si quieres. No, vale. Espera, pues Vicenta primero. Sí, vale, relación a lo que decía Juana. Creo que la violencia sexual hacia las niñas dentro de la familia no solo acontece en el modelo de familia de Camila. Está el agresor sexual, suele ser un conocido en el 80 y el 90% de los casos. Sí. Creo que también hay que poner el foco, que no son situaciones extraordinarias, sino es mucho más normalizado y de hecho la pandemia lo estalló. Es muy común. Es muy común. Sí. Entonces, vamos, que lo tengáis presente y no lo asociemos solo a... Con la pobreza. Hay mucha gente, hay muchas mujeres, ¿sabe por qué? Cada vez que yo doy una charla, que voy para universidades y todo eso, se acercan a mí muchas niñas que me abraça e me ama em privado, isso, e contar, e falando em privado, o trabalho de vocês, se querem que eu ajude vocês para fazer trabalho na universidade, eu estou ajudando uma chica da Universidade de Lleida e também da Universidade de Bilbao. Eu ajudo os alunos, o alunado, apresento superviventes e mulheres prostituídas também, de todas as nacionalidades e idades, para contribuir com o trabalho de vocês, e não cobro nada porque os estudantes são pobritos. Vale, y Juan Ramón quería... Sí. A ver, yo quería saber lo que piensas acerca de esto. Sí, los profes de derecho, los abogados, yo, etcétera, a veces pensamos que los poderes políticos, las instituciones cambian, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro a Lula, no tiene nada que ver, pero creemos que eso afecta también a ese submundo que estás describiendo, en el sentido de mejora o empeora. ¿Tú crees realmente esto o crees que este mundo que tú conoces va a existir siempre al margen de cualquier cambio político, que los cambios políticos no influyen realmente hasta ese lugar en el que tú estás describiendo? Porque esto para nosotros es un palo. Sí. Pensar que al margen de las instituciones hay un mundo totalmente
que está en las orillas, en los senderos que nunca llegará al poder, ni las voluntades, etcétera, y eso va a existir siempre, ¿no? Es como un mensaje, claro, muy pesimista, ¿no? Para los que, bueno, no sé, a mí me interesa saber, ¿tú has encontrado cambios, por ejemplo, en tu Brasil, sobre esto que hablas, o no? O, este mundo que tú conoces va por su vía, por sus dinámicas, y apenas es influido por eso. Sí, no, porque yo estuve 30 años y 8 meses e el sistema prostitucional, 26 de ellos aquí en España, y he corrido tanto derecha como izquierda, ¿me entiendes? Y la realidad que te voy a decir es que las putas, porque a mí me gusta decir las cosas por su nombre, no me gusta maquillar. Las putas, la gente en general no se importa con nosotras, porque este país mismo ha estado en manos de izquierda, de derecha, y la prostitución sigue. Porque la gente, nosotras somos la última de la cola. Sabe uma coisa, eu estava em uma jornada, que foi em Astúrias, e encontrei com umas superviventes de África, e ela disse uma coisa que me ha marcado muito. Há cidades aqui em este país, que se su perro hace caca, e tu não la recorre, e te pillam fazendo isso, te dão uma multa, não? Fíjate que la caca de este perro vale más que una mujer como yo, porque a mí me han hecho de todo en este país y en todos los países donde yo estuve, y nadie ha dado una multa en la gente que ha abusado y que me ha explotado. O sea, la caca de un perro vale más que una mujer prostituida. Yo creo que con eso ya te digo todo. Eso va de cada persona, como ustedes, cada uno pone su granito de arena. Eu creio que a melhor maneira de ajudar as pessoas é que lo hagas tú y no esperes de los demás. Bueno, vamos a... Lo que ha comentado él, yo creo que estas jornadas son una herramienta para educar y que sea un principio del fin de esta lacra, porque yo creo que la solución está en la educación, que el cliente entienda que lo que está haciendo es violar a una mujer, porque esa mujer no quiere tenerse, es una violación. Entonces, cuando no haya clientes, realmente es cuando acabaremos con esto, y realmente es desde la educación. Lo que nosotros estamos educando, claro, y esta jornada, la prevención, es un granito de arena en esta lucha que tiene que... Eu acredito que os puteiros já estão perdidos. Então, eu prefiro trabalhar mais com vocês, que vocês são o futuro, ¿me entiendes? Porque vosotras, as mulheres, não são mercancia, e vosotros, os niños, tienen que usar la inteligencia para poder conquistar una mujer.